Hola, bienvenidas a la clase 9 del curso de termodinámica. El contenido de esta clase es el siguiente. Vamos a ver un repaso de los conceptos que vimos en la clase 8 que vamos a utilizar en esta clase. Vamos a ver la segunda ley de la termodinámica en su forma de enunciado de Kelvin-Planck. Después la segunda ley de la termodinámica, pero en su forma de enunciado de Clausius. Y vamos a ver el concepto de reversibilidad e irreversibilidad y los tipos de irreversibilidad que tenemos. Bueno, comenzando con el repaso, habíamos visto que un proceso cuasistático se definía como aquel que genera cambios en las variables termodinámicas del sistema, tal que el sistema está en todo momento infinitesimalmente cercano a un estado de equilibrio termodinámico. Habíamos visto que estos cambios sobre el sistema, sobre las variables termodinámicas, eran generados por los alrededores del sistema. Y los alrededores, al modificar las variables de nuestro sistema, también modificaban sus variables en un proceso cualquiera. Y vimos el concepto de ciclo, que era un proceso en el cual el sistema y sus alrededores comienzan y terminan en el mismo estado termodinámico de equilibrio. Entonces vimos cómo pictóricamente se representaba en un diagrama PV y al final definíamos así el ciclo, ¿no? Como este proceso en el cual todas las variables del sistema y de sus alrededores terminan en el punto en el que comenzaron. Vimos como ejemplo el motor térmico. Lo aplicamos al caso de Carnot, pero un motor térmico en general es un sistema que absorbe calor de un baño térmico caliente, eh, realiza un trabajo sobre un almacén de energía que puede ser utilizado externamente y en el proceso además emite calor a un baño térmico frío. Vimos esto como un motor térmico y lo aplicamos para el caso del motor de Carnot y vimos su ciclo y vimos sus propiedades termodinámicas. Y habíamos dicho que también tenemos el caso inverso, que es un refrigerador, que es un sistema que tiene todos los procesos al revés. Entonces nuestro sistema va a absorber trabajo de un almacén de energía, de una fuente de trabajo, y va a transferir, va a quitarle calor al baño térmico frío, y en el proceso va a emitir calor a un baño térmico caliente. Entonces, si se fijan, las flechas de ambos sistemas están completamente invertidas, porque simplemente realizan los procesos cíclicos en el sentido inverso. Entonces, este es un refrigerador y este es un motor térmico y los vamos a usar en esta clase. Comenzamos entonces con el contenido de esta clase y empezamos con el enunciado de Kelvin-Planck. Entonces vamos a empezar con una introducción, ¿no? Como habíamos visto, nuestro interés en los procesos cíclicos radica en que, en general, las máquinas creadas por la humanidad están hechas para funcionar constantemente, repetidamente, y cada una de esas repeticiones pues representa un ciclo termodinámico. La termodinámica, como disciplina, le debe sus orígenes justamente a que la humanidad deseaba construir y mejorar estas máquinas que convertían calor en trabajo, por ejemplo, a los que llamamos motores térmicos. El la máquina de vapor es un ejemplo de estos motores térmicos que pues las máquinas de vapor eran utilizadas para mover ferrocarriles y para realizar distintos trabajos en general. Entonces, estos motores térmicos extraen calor de una fuente térmica y lo convierten en trabajo, como habíamos visto. Entonces, tenemos un baño térmico caliente, extraen calor y el sistema o motor em, realiza un trabajo que puede ser utilizado en alguna otra cosa. Pero estos dos procesos, la extracción de calor y la emisión de trabajo, no son los únicos que realizan estas máquinas. También sucede una transferencia de calor de la máquina a otro baño de temperatura menor, ¿no? Entonces también existe esa transferencia del motor
a a un baño térmico frío. Entonces, al estudiar estas máquinas, el gremio de la ingeniería y la física se dio cuenta que todos los motores térmicos realizaban esos tres procesos en algún momento del ciclo. Entonces, no importa qué hiciera el motor, siempre había esta extracción, esta emisión de calor y esta emisión de trabajo. Es decir, se dieron cuenta que no existían motores térmicos capaces de convertir todo el calor extraído de la fuente térmica de alta temperatura, todo este calor en trabajo, sino que siempre había una fracción de este calor extraído de acá que se iba hacia la fuente de temperatura baja. Entonces, Kelvin y Planck expresaron en forma de ley este hecho empírico de la siguiente manera. Entonces vamos a poner, es imposible construir un motor térmico que al operar en un ciclo no produzca otro efecto que el extraer calor de una fuente y la realización de la cantidad equivalente en forma de trabajo. Entonces lo leemos, es imposible construir un motor térmico que al operar en un ciclo no produzca otro efecto que el extraer calor de una fuente y la realización de la cantidad equivalente en forma de trabajo. Entonces es lo que decíamos acá, ¿no? Que siempre va a suceder que además de extraer calor de la fuente y de producir trabajo, va a haber un proceso extra, un resultado extra que en este caso va a ser emitir calor a una fuente de menor temperatura. Entonces, evitando la doble negación, se puede expresar como todo motor térmico al operar en un ciclo, además de extraer calor de una fuente y convertirlo en una fracción en trabajo, realiza algún proceso extra con el calor sobrante, ¿no? Entonces, esta es la segunda ley de la termodinámica. En su forma de enunciado de Kelvin Planck. Em, por ejemplo, si fuera falsa esta ley, significaría que existe un motor que sí hace eso, ¿no? Que sí puede extraer calor y lo único que hace es extraer calor de una fuente y realizar trabajo. Entonces, imagínense que no aparece esta transferencia de calor a una fuente de menor temperatura. Entonces, ese motor podría, por ejemplo, realizar trabajo eléctrico. Entonces, acá tendríamos la realización de un trabajo eléctrico y, no sé, generar diferencia de potencial eléctrico para cargar un celular o prender una computadora, lo que ustedes quieran, simplemente extrayendo calor del aire a su alrededor, ¿no?
Entonces ustedes podrían comprar esta supuesta máquina, supuesto motor, que enfríe su cuarto y al enfriarlo prenda una computadora y sea lo único que necesite esa máquina, ¿no? Y por supuesto, si logran inventar una máquina así, pues no olviden patentarla porque seguro recibirán un buen dinero con ello. Pero ya hablando en serio, pues no, no vale la pena perder el tiempo intentando inventar máquinas que violen la segunda ley de la termodinámica porque no lo van a lograr. Lo que sí tiene sentido siempre es aumentar la eficiencia de las máquinas, ¿no? Es decir, aumentar la cantidad de calor transformado en trabajo, ¿no? La mayor cantidad o fracción de este calor que se ha transformado en trabajo, pues ya es ganancia. Y más adelante vamos a ver, vamos a hablar de la eficiencia de las máquinas, ¿no? A una máquina que vive la segunda ley de la termodinámica se conoce como máquina perpetua del segundo tipo. Entonces vamos a definirla. Una máquina que viole la segunda ley de la termodinámica se conoce como máquina perpetua del segundo tipo. Y pues por supuesto uno pregunta cuál es la del primer tipo. Las máquinas perpetuas del primer tipo son las que violan la primera ley de la termodinámica. Entonces vamos a definirlos también. No los habíamos definido, pero es buen momento. Una máquina que viola la primera ley de la termodinámica se conoce como máquina perpetua del segundo, perdón, del primer tipo. Y estas pues pueden crear energía, ¿no? De la nada o destruirla. Es decir, eh, los cambios de energía que generan no son generados por transformación de trabajo o de calor, sino pues simplemente pueden crear energía que no sea ni trabajo ni calor, o sea, de la nada, ¿no? O destruirla, como ustedes gusta. Y se llaman perpetuas porque en principio podrían funcionar indefinidamente, continuamente, ¿no? Y en internet hay muchos videos de supuestas máquinas perpetuas, de cualquiera de los dos tipos. Y la idea detrás, para que uno crea que sí son perpetuas, es que siempre tienen algún detalle escondido que uno no puede ver a simple vista, para que la máquina se mantenga en ciclos, pues indefinidamente. Y todas esas supuestas máquinas son imposibles si nos atenemos a la segunda ley de la termodinámica o a la primera ley. Em, pero en general, insisto, lo que sí tiene mucho sentido es las máquinas que aprovechan muy bien la energía y que pues a primera vista pueden pasar como perpetuas, o por supuesto que no lo son, pero si aprovechan muy bien la energía para realizar movimiento, pues, o si aprovechan la energía que normalmente uno no tiene que invertir nada en ello, eh, y aprovechan esa energía para realizar algún movimiento, pues siempre son útiles ese tipo de máquinas, ¿no? Eh, y mejorar la eficiencia también es un gran campo del conocimiento o de la ingeniería. Bueno, veamos ahora el enunciado de Clausius y esta vez vamos a considerar un refrigerador, que es una máquina que funciona en un ciclo en el que recibe trabajo de una fuente de trabajo, un almacén de energía, para extraer calor de un baño térmico a temperatura menor.
y en algún punto del proceso, en algún punto del ciclo, termina emitiendo calor a un baño térmico caliente. Em, en los refrigeradores se busca extraer la mayor cantidad posible de calor de la fuente térmica a baja temperatura con el trabajo que se le suministra desde el almacén de energía, ¿no? Para que exista un intercambio de calor de una fuente a baja temperatura hacia una fuente de alta temperatura, siempre es necesario que haya existido un trabajo en el proceso, pues es un hecho que en la naturaleza no puede haber flujo espontáneo de calor. Con espontáneo es sin que se le suministre trabajo, sin que se modifique el sistema externamente. Entonces no puede haber flujo espontáneo de calor del sistema a baja temperatura al de alta temperatura. Entonces esta observación la expresó Clausius en forma de ley de la siguiente manera. Es imposible construir un refrigerador que al operar en un ciclo no produzca otro efecto, además de transferir calor, de una fuente térmica de baja temperatura a una de alta temperatura. Entonces lo leemos, dice Clausius que es imposible construir un refrigerador que al operar en un ciclo no produzca otro efecto, además de transferir calor de una fuente térmica de baja temperatura a una de alta temperatura. En el ejemplo de refrigerador que tenemos aquí, no podríamos quitar, no existe una máquina que quitemos esta fuente de energía en forma de trabajo, tal que no le dé este trabajo a nuestro sistema y el sistema de alguna manera pueda transferir calor de T1, bueno, de este baño térmico a T1 a este baño térmico a T2 mayor que T1, ¿no? Entonces no existe esa máquina, no se puede construir ese refrigerador. Y pues evitando la doble negación, sería algo como todo refrigerador que genere en un ciclo una transferencia de calor de una fuente térmica de baja temperatura a una de alta temperatura requiere la existencia de un proceso extra. En este caso, pues de una fuente de energía en forma de trabajo. Y ambos enunciados, el de Kelvin Planck y el de Clausius, son equivalentes. Y de hecho ambas son pues la segunda ley de la termodinámica. En este caso, esta es la segunda ley de la termodinámica en su versión Clausius. Y pues como ambas son la segunda ley, tanto el enunciado de Clausius como el de Kelvin Planck son equivalentes. Y esto se puede demostrar introduciendo pues unos procesos en los que intervienen el refrigerador, eh, este refrigerador imaginario en donde no hay almacén de energía o fuente de energía en forma de trabajo y esta máquina térmica
en donde no hay transferencia de calor a temperatura baja, al baño térmico de temperatura baja. em, entonces uno se inventa un proceso en el que están conectadas estas dos máquinas imaginarias y se da cuenta que la negación de una implica la negación de la otra. Entonces, y viceversa. Entonces significa que la afirmación de una implica la afirmación de la otra. Entonces llegan a ser equivalentes. Si quieren ver la demostración explícita, la pueden encontrar en el Semansky, en el capítulo de segunda ley, justamente. Y a manera de resumen, nada más esquemáticamente, vemos que el enunciado de Kelvin Planck dice que es imposible esta máquina, este motor térmico, en el que solo hay transferencia de calor del baño térmico caliente al sistema y el sistema lo transforma en trabajo a un almacén de energía. Ese es Kelvin Planck, esto es imposible. Y el de Clausius dice que es imposible esta máquina, ¿no? Este refrigerador que extrae calor de un baño térmico frío a temperatura T1 y le da calor a un baño térmico a temperatura T2 mayor que T1 caliente, ¿no? Entonces, esquemáticamente así se ven. Y por cierto, Kelvin y Clausius, pues sí son muy famosos, conocidos por termodinámica, pero Planck no necesariamente, al menos no hasta el momento, me imagino, para la gente que no había visto el curso de termodinámica, lo conoce más comúnmente en cuántica, pero es justamente el mismo Planck, padre de la cuántica. Bueno, vamos a introducir ahora los conceptos de reversibilidad e irreversibilidad. En el curso hemos hablado de nuestro universo termodinámico como aquel compuesto por nuestro sistema de interés, que vamos a anotar con S, y los alrededores, que vamos a anotar con R. Entonces, el universo contiene todas las componentes que de alguna manera pueden modificar o interactuar con nuestro sistema, ya sea directamente o indirectamente. Entonces, los alrededores, pues los hemos utilizado como un baño térmico, eh, una atmósfera a presión constante o cualquier otro tipo de alrededor con el que podamos modificar nuestro sistema y sus variables termodinámicas, ¿no? Entonces, es mediante los alrededores que podemos guiar, ya sea controladamente o no controladamente, al sistema S en un proceso, ¿no? Cuando nuestro sistema S cambia de estado es porque fue modificado por los alrededores de alguna u otra manera. Entonces, cuando S cambia de estado, por ejemplo, vamos a suponer que S pasa de un estado a un estado, perdón, alfa, a un estado alfa prima mediante un proceso. Entonces, los alrededores van a pasar de un estado beta a un estado, vamos a utilizar el mismo proceso, a un estado beta prima. Entonces, en este proceso justamente hicimos que que nuestros alrededores cambiaran de estado, de alguna manera, para que nuestro sistema pasara de un estado alfa a un estado alfa prima. Entonces vamos a definir lo que es un proceso reversible. Diremos que un proceso es reversible cuando es posible hacer regresar al sistema de alfa a alfa prima, perdón, al sistema de alfa prima
a alfa, o sea, al inicial, o sea, vamos a regresar al, al caso inicial y simultáneamente los alrededores regresan del estado beta prima al inicial beta. Entonces, si de alguna manera logramos hacer que, continuando el proceso de alguna manera, regresamos a alfa y beta, entonces el proceso es reversible. La trayectoria del proceso de ida, vamos a ponerle aquí proceso de ida, proceso de vuelta. De hecho, este proceso sería todo completo reversible, incluyendo el de ida y vuelta, ¿no? Entonces, tanto el sistema como los alrededores regresaron a su estado inicial, ¿no? Y la trayectoria del proceso de ida podría no coincidir con la trayectoria del proceso de regreso. Lo que sí importa es que ambos terminen que, que ambos realicen un proceso cíclico, ¿no? Ahora, con alrededores, en este caso me refiero a todo componente que estuvo presente en el universo termodinámico durante el proceso, ¿no? Entonces, con alrededores se incluye, eh, pues, estos que puse aquí, que se conectan directamente con nuestro sistema, pero también podríamos tener eh, alrededores, que son otro tipo de sistemas, que no se conectan directamente con nuestro sistema S, pero sí con los alrededores en sí, ¿no? Entonces podríamos suponer a este como un sistema S', que se conecta con los alrededores, vamos a ponerlo en gris, o en otro color, naranja. Entonces se conecta con los alrededores del sistema S, aunque no se conecta directamente con el sistema S. Pero pues está dentro de nuestro universo termodinámico justamente porque si modificamos el sistema S va a modificar a este subsistema que forma parte de los alrededores de nuestro sistema S y entonces de alguna manera el sistema S' va a ser capaz de modificar a nuestro sistema S, ¿no? Entonces también el sistema S' actúa como alrededores de S al fin de cuentas. Entonces estos actúan de manera directa y estos de manera indirecta en nuestro sistema. Y pues vamos a definir el proceso irreversible. Un proceso que no respete esta condición, la que acabamos de decir, se conoce como irreversible. Entonces podrían, por ejemplo, el sistema S y los alrededores en verde que tenemos aquí, regresar al sistema inicial después de un proceso cíclico, pero, por ejemplo, podría S' no terminar en el sistema, en su estado inicial, ¿no? Entonces, estos sí recorrieron un sistema cíclico, pero este terminó en un sistema distinto. Este terminó en un estado distinto al inicial. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no hubo un proceso reversible porque no todo el universo terminó en el estado inicial después del proceso, ¿no? Entonces, en ese caso sería irreversible nuestro proceso.
Los procesos reversibles son una idealización de los procesos naturales que sí suceden en la realidad y que de hecho son irreversibles en general. Entonces, durante el curso hemos hablado de los procesos isotérmicos y adiabáticos y cosistáticos, etcétera. Y pues en realidad esos procesos resultan ser irreversibles, no reversibles. Vamos a ver unos ejemplos de qué procesos son irreversibles. Entonces vamos a ver unos ejemplos de procesos de irreversibilidad mecánica externa. El primero va a ser este sistema que tenemos acá. Tenemos un baño térmico a temperatura T y dentro tenemos pues una fuente de energía. Pueden pensarlo como una pila recargable si ustedes quieren, la cual está moviendo unas aspas. Entonces, si estas aspas se mueven lentamente, van a generar fricción con el baño térmico, con el agua o el gas de aquí. Y el proceso se puede realizar isotérmicamente en el sentido de que, pues, si las aspas generan fricción, se van a calentar eh, ellas, pues, al igual que el baño térmico, pero en particular ellas. Pero al calentarse van a emitir calor al baño y entonces se pueden mantener em, en un proceso isotérmico a una misma temperatura las aspas, ¿no? Estas aspas entonces transforman el trabajo en calor por medio de fricción. Pero como el proceso es isotérmico, entonces van a emitir un calor Q al baño térmico, tal que su temperatura se mantenga constante. Pero si ahora quisiéramos regresar al sistema y a sus alrededores, en este caso el baño térmico, a su estado inicial sin generar cambio alguno con respecto a los estados iniciales, entonces extraeríamos calor Q de- del, del baño térmico y lo convertiríamos en trabajo a través de las aspas de alguna manera para volver a recargar la pila, ¿no? Y entonces la pila se regresa a su estado inicial con su energía original. Las aspas no se modifican de temperatura ni de ningún otro tipo de variable termodinámica y el baño térmico termina con la misma energía inicial con la que empezó. Si nosotros quisiéramos realizar eh, un ciclo en este universo termodinámico, ¿no? Pero ello implicaría que extrajimos calor Q y lo transformamos en trabajo como únicos procesos, únicos resultados en nuestro proceso. Y eso es justamente lo que prohíbe el enunciado de Kelvin-Planck. Y entonces eso significaría una violación a la segunda ley. Entonces, si nosotros utilizamos una pila para mover aspas, las aspas hacen fricción con el medio y lo calientan, no hay manera de regresarlo a su sistema original por medio de simplemente invertir el proceso. Entonces, este proceso sería irreversible y es un proceso isotérmico irreversible. El segundo caso es este que tenemos acá. Por ejemplo, tenemos un sistema aislado. Aquí ya no tenemos baño térmico. Y dentro tenemos, pues si quieren, una pila recargable y tenemos que la pila mueve una piedra que fricciona con otra piedra que también está moviendo otra pila, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro sistema aislado, entonces no se dé calor con nada, nada le da trabajo a nuestro universo. Em, y entonces, pues aquí vamos a tener un intercambio vamos a generar calor, vamos a transformar energía mecánica de la pila a una de las piedras, pero las piedras al estar rozándose van a generar fricción y entonces se van a calentar. Y entonces van a pasar de una temperatura inicial a una temperatura final mediante fricción, eh, gracias a que pues las pilas perdieron energía, ¿no? Si quisiéramos regresar al sistema y a sus alrededores, en este caso el sistema serían las piedras y los alrededores serían las pilas,
Y si quisiéramos regresarlos a sus estados iniciales, tendríamos que quitarle un calor equivalente al cambio de energía por el aumento de temperatura. Tendríamos que quitarle calor a las piedras y convertirlo por completo en trabajo para recargar la pila otra vez esta y recargar esta pila, ¿no? Entonces, justamente eso también viola la segunda ley, de hecho viola el enunciado de Kelvin Planck em, otra vez. Entonces, pues ninguno de estos procesos es posible. En este caso tenemos un proceso adiabático irreversible. Y como estos dos, pues hay muchos tipos de procesos irreversibles. Entonces vamos a listar aquí unos cuantos. Procesos irreversibles. eh, Movimiento de un fluido viscoso dentro de un medio. Puede ser dentro de un baño térmico, lo cual sería un proceso isotérmico irreversible, o si estuviera aislado sería proceso adiabático irreversible. Entonces, el movimiento de un fluido viscoso pues va a calentar al fluido eh, a expensas del trabajo que se le dé para mover el fluido, ¿no? Deformación inelástica de un sólido. En este caso, inelástica ya significa que no es elástica y al no ser elástica no sigue la ley de Hooke. Entonces sigue un comportamiento completamente distinto en relación a la fuerza y la posición de las deformaciones. Y estas deformaciones en general no van a ser reversibles. Y de nuevo, si tenemos nuestro sólido en un baño térmico, pues va a ser un proceso isotérmico irreversible. Si está aislado, va a ser un proceso adiabático irreversible el que le aplicamos a este sólido al deformarlo inelásticamente. Eh, pues transferencia de carga a través de una resistencia. Nuevamente, pues la transferencia de carga o de corriente a través de una resistencia va a hacer que se caliente la resistencia y eso va a significar un proceso irreversible. Histéresis magnética. Este fenómeno es en el que un material al que se le aplica un campo magnético externo se queda magnetizado, eh, a veces no uniformemente ni como uno quisiera, sino simplemente se queda magnetizado de alguna forma extraña. Y esto es lo que se conoce como histeresis magnética. Y, y, pues en general muchos tipos de procesos como estos, ya sea en un baño térmico o ya sea aislados, van a representar procesos isotérmicos irreversibles o procesos adiabáticos irreversibles. Y en este caso, pues sí van a seguir un proceso, estamos hablando de procesos cuasi estáticos, en este par de casos, ¿no? Veremos más adelante procesos no cuasi estáticos. Pero en este caso, pues estos son ejemplos de procesos irreversibles. Y son, pues, procesos con irreversibilidad mecánica externa. Porque los alrededores intervienen de tal manera que no hay irreversibilidad, que no hay reversibilidad, por eso se llama externa. Y mecánica, pues porque se transformó trabajo en calor de una manera irreversible. Entonces, en estos ejemplos, en cualquiera de estos que piensen, o en estos de acá, em, hubo fricción o viscosidad o inelasticidad o resistencia eléctrica o histéresis magnética y estos son efectos disipativos. Eh,
se llaman disipativos porque disipan el trabajo. Entonces, eh, los efectos disipativos disipan el trabajo de un proceso haciéndolo irreversible. Em, Estos fenómenos están presentes en los procesos, en muchos procesos y máquinas del día a día y pues se pueden reducir, la fricción se puede reducir con lubricantes, etcétera, pero en general no se pueden eliminar por completo. Y a las máquinas que no disipan trabajo y por lo tanto violan el hecho natural de que todo proceso natural es irreversible, se les conoce como máquinas perpetuas del tercer tipo. Y por supuesto tampoco existen. Y esta afirmación de que todo proceso natural es irreversible es una consecuencia de la segunda ley y lo veremos un poquito más a detalle más adelante. Pasamos ahora a la irreversibilidad mecánica interna. Eh, Habíamos visto en general en el curso que todos los procesos que hemos utilizado a lo largo han sido cuasiestáticos y estos cuasiestáticos los habíamos definido como aquellos procesos para los cuales el sistema siempre estaba alejado de un estado de equilibrio infinitesimalmente nada más, ¿no? No una distancia finita. Y entonces los procesos cuasiestáticos, isotérmico, isobárico, isocórico, adiabático, que habíamos visto, se tenía que hacer lentamente, ¿no? Para que tuviera sentido esta suposición. Y al ser descrito, perdón, al ser cuasiestáticos, cada intervalo infinitesimal podía ser descrito con las variables termodinámicas de nuestro sistema y entonces podíamos hacer uso de las ecuaciones de estado del mismo, ¿no? Pero existen otro tipo de procesos que son los procesos no cuasiestáticos, procesos no cuasiestáticos que se definen como aquellos que no son cuasiestáticos, obviamente. Y entonces este tipo de procesos pues pueden ser procesos realizados muy rápidamente, no tienen que estar eh, realizados de tal manera que el sistema esté casi en equilibrio termodinámico, etcétera. Entonces, como primer ejemplo, vamos a ver la expansión libre. Entonces, vamos a ver la expansión libre, que se conoce también como el experimento de Joule-Kelvin. Y consiste en un sistema aislado. Tenemos aquí nuestro sistema aislado, paredes adiabáticas y rígidas, em, compuesto de dos cámaras de volúmenes iguales. La, la cámara 1 tiene gas dentro y la cámara 2 está vacía. Ambas cámaras están separadas por una válvula o un tapón. La cámara con gas pues está a una temperatura TI, T1 y pues P1 y B1, ¿no? Si repentinamente quitamos el tapón o abrimos la válvula, entonces hacemos una expansión libre,
lo que significa que vamos a permitir que el gas, que estaba aquí a una presión inicial, pues va a pasar a ocupar todo el volumen y entonces ahora el volumen final pues va a ser el doble del inicial, Bf igual a 2B y em, si el gas es ideal va a seguir la ecuación de estado del gas ideal, entonces teníamos Pb igual a nkt. Ahora, cuando abrimos la válvula, lo que va a suceder es que el gas que estaba aquí va a tener una presión, va a haber un gradiente de presiones, porque aquí no había presión, aquí había una alta presión, y entonces todo el gas va a salir en chorro para acá, ¿no? Eh, el gas va a rebotar con las paredes, va a haber gradientes de presión, va a haber gradientes de densidades, va a haber ondas de choque, ondas de sonido, etcétera. Entonces, al momento de la expansión libre, no hay un proceso cuasi estático en el que el sistema esté cerca de un equilibrio termodinámico. Entonces, no podemos describir el sistema mientras está expandiendo el sistema, es decir, mientras está transfiriendo gas de una cámara a la otra y mientras hay ondas, etcétera. Pero podemos dejar que el sistema se estabilice y alcanzará finalmente un estado de equilibrio termodinámico y entonces es cuando vamos a poder analizarlo con las herramientas que tenemos de la ecuación de estado, ¿no? Ahora, también sabemos por primera ley que si el sistema está aislado del exterior, entonces pues no va a haber ni intercambio de calor ni de trabajo con los alrededores. Entonces la energía del sistema se conserva. Entonces la energía con la que inició el gas va a ser la energía con la que termine el gas. Em, Como el gas es ideal, entonces su energía interna va a depender únicamente de, pues, de la temperatura. Entonces tenemos delta U igual a cero, porque no hay intercambio de trabajo ni de calor con los alrededores. La energía se conserva, pero el cambio de la energía es CB dt. Entonces TI igual a TF, la temperatura inicial y la final van a ser las mismas, ¿no? Como es gas ideal, entonces PI igual a NKTI, que es igual a NKTF, que debe ser igual a PF-BF. Esto era una I. Y entonces va a ser una constante PI por BI, ¿no? Como sabemos que BF es 2BI y tenemos P1 PI-BI igual a PF-BF, que es igual a PF2BI. Y eso va a implicar que PI va a ser dos veces PF. O bien PF va a ser un medio de PI, ¿no? Entonces la presión se va a ir a la mitad por esta expansión libre. En nuestro caso, pues el universo es únicamente nuestro sistema, está aislado, no hay alrededores para proporcionarle calor ni trabajo. Entonces, si quisiéramos regresar a nuestro sistema, a sus condiciones iniciales, tendríamos que regresarlo a sus valores originales de presión y de volumen, ¿no? Vimos que la presión disminuyó y el volumen aumentó. Entonces necesitaríamos regresarlo a sus valores originales de B y PI de alguna manera para que nuestro proceso cumpliera un ciclo. Eh, pero em, al hacerlo tendríamos que aplicarle un trabajo o calor al gas porque pues si queremos pasar todo este gas para acá tendríamos que vencer la presión que tiene el gas para disminuir su volumen como una presión, ¿no? Perdón, como una compresión. Puede ser una compresión isotérmica, eh,
puede ser un conjunto de procesos tal que al final la temperatura vuelva a ser la misma y la presión y el volumen vuelvan a ser las mismas. Pero estos procesos requerirían que hubiera alrededores de nuestro sistema. Y en este caso no tenemos alrededores. Entonces no tenemos quien realice calor o trabajo sobre nuestro gas. Entonces, este proceso de expansión libre es irreversible al no poder regresar al sistema a sus valores iniciales. Eh, es irreversible y pues es un proceso que presenta irreversibilidad mecánica interna, porque en este caso no interviene ningún agente externo a nuestro sistema, entonces por eso adquiere el apellido de interna. Y es mecánico, pues por lo mismo que les digo, que el sistema en sí no realizó ningún trabajo y no realizó ninguna transferencia de calor, pero sí se requeriría trabajo para regresarlo a su sistema original y entonces se puede hacer la equivalencia a que el sistema pues realizó perdón, el sistema realizó un proceso irreversible mecánico interno. Otro proceso que presenta irreversibilidad mecánica interna es el de la ruptura de una liga estirada, por ejemplo. Entonces supongan que tienen pues amarrado al techo una liga y la liga está cargando una masa M en un campo gravitacional, ¿no? Y pues la masa tiene un peso, entonces va a jalar a la liga hacia abajo. La liga comienza con temperatura inicial Ti, longitud inicial Li y tensión inicial Ti. Es decir, ya está estirada, no está en su valor de equilibrio. Y entonces en algún momento pues cortan la liga con unas tijeras o la rompen, lo que sea. Entonces generan una ruptura, un proceso de ruptura. Y entonces la liga termina con temperatura TF, longitud LF, que de hecho es más corta, y una tensión TF, que de hecho es la natural de la liga, ¿no? Ya no está estirada por nada. Entonces, pues obviamente el proceso no puede ser reversible, para empezar por sentido común, eh, y tampoco físicamente, porque el- no hay manera de que esta liga que ya la rompieron, regrese a su longitud inicial por sí sola, ¿no? Alguien tendría que jalarla, aplicar una tensión para que regresara. Y de hecho, esta liga sí realizó un proceso eh, en el cual no hubo intercambio de calor. Se puede asumir que la, la temperatura de la liga se mantiene básicamente igual. Y tampoco hubo trabajo porque la liga, número uno, no cargó nada. Y número dos, nadie la empujó para que se regresara a su estado, a su longitud más corta, ¿no? O nadie la jaló ni nada. Entonces nadie realizó trabajo sobre la liga, nadie realizó calor sobre la liga. Entonces la energía final es igual a la inicial. Y en este caso nuestro universo sigue siendo la liga. No hay alrededores con los cuales se intercambie trabajo o calor. Y entonces no hay manera de que la liga regrese al estado inicial por sí sola, ¿no? Entonces este proceso también representa un proceso irreversible. Y otra vez, pues no hay agente externo responsable de la irreversibilidad. Entonces, por eso este proceso representa irreversibilidad mecánica interna. Entonces, estos dos procesos son ejemplos de- de procesos irreversibles a través de un proceso no cuasi estático, porque pues este proceso de ruptura, por supuesto que no se realiza lentamente, tal que la liga todo el tiempo está en equilibrio termodinámico y, y tal que se pueden usar sus variables dentro del proceso, ¿no? Tampoco en el caso de la expansión libre. Otro caso de irreversibilidad es la irreversibilidad térmica. Por ejemplo, tenemos aquí un sistema que corresponde a todo nuestro universo. De un lado tenemos pues algún gas, del otro lado tenemos el mismo gas y está separado por
pared adiabática. Un gas está a temperatura T2 mayor que el del el otro gas, que es T1. Entonces dejamos que se termalicen las dos cámaras de nuestro sistema, ¿no? Y entonces va a llegar al punto en el que ambas temperaturas sean las mismas. Y entonces hubo una transferencia de calor de T2 a T1. eh, y por supuesto, en nuestro sistema no hay alrededores que realicen trabajo sobre nuestro sistema o que le den calor a nuestro sistema. Entonces, en este caso, pues una vez que se llegó a este estado en el que ambas temperaturas son las mismas, que llegaron a equilibrio termodinámico, em, pues ya no hay forma de que regresen a ese estado inicial de ninguna manera, ¿no? Se necesitaría un motor, pero entonces un motor requeriría de trabajo y de emitir calor a sus exteriores, etcétera. Se requeriría un refrigerador básicamente, ¿no? Que otra vez pase temperatura de aquí para acá, perdón, que pase calor de aquí para acá y entonces enfríe esta cámara y caliente esta. Pero ya sabemos que el refrigerador pues sí genera procesos irreversibles. En este caso, si nuestro sistema no tiene alrededores eh, que lo modifiquen, pues no va a poder suceder un proceso reversible. Entonces, este proceso presenta irreversibilidad térmica y pues puede ser que alcance, no se requiere que las dos cámaras alcancen la misma temperatura, puede haber simplemente dos baños térmicos que por definición mantienen su temperatura constante y entonces puede haber un flujo de calor de uno al otro, aunque no cambien demasiado sus temperaturas y pues uno detiene en cualquier momento el proceso y el calor que ya se transfirió no puede ser transferido de vuelta a la fuente de mayor temperatura porque nuestro sistema no tiene alrededores que lo regresen. Em, entonces, esto corresponde a la irreversibilidad térmica. Puede ser entre sistemas, puede ser dentro de nuestro mismo sistema que las temperaturas sean distintas, un subsistema, por ejemplo. Em, no necesariamente tienen que ser estados de equilibrio termodinámico, pueden ser estados fuera de equilibrio y en ellos pues también va a suceder irreversibilidad térmica, ¿no? Y entonces, eso si no hay alrededores, pero si hubiera un refrigerador que, que se hubiera conectado entre estas dos cámaras, de todos modos eh, se violaría el enunciado de Clausius en el que decía que no había refrigerador cuyo único resultado fuera transferir calor de una fuente fría a una caliente, ¿no? Si inicialmente el refrigerador no hizo nada porque los sistemas comenzaron a transferir calor entre sí espontáneamente, entonces el refrigerador mantiene antes y después eh, pues su energía original, pero ya después queremos que el refrigerador pase energía de aquí para acá, em, pero pues para hacer eso va a requerir realizar un trabajo, entonces va a cambiar su estado el refrigerador y no va a terminar siendo el mismo al final del proceso, aunque nuestras cámaras sí terminen en su estado inicial, y entonces por eso este proceso significa una irreversibilidad térmica. Y como último caso de irreversibilidad es la irreversibilidad química. Em, En muchos procesos naturales incluyen cambios espontáneos de estructura interna, de composición química, de densidad, etcétera. Y pues ejemplos de estos tipos de irreversibilidad son las reacciones químicas, que pues al juntar dos sustancias solitas van a reaccionar químicamente, y con solitas me refiero a espontáneamente. Y obviamente para regresarlas a su estado original uno tiene que invertir trabajo, invertir calor eh, al sistema y entonces las sustancias regresarían a su estado original, pero
los alrededores no. Entonces eso genera que haya irreversibilidad. Mezcla de sustancias, si uno le echa sal al agua, solitas se van a mezclar espontáneamente, pero para separarlas uno requeriría, por ejemplo, calentar el agua, evaporarla, condensarla y de esa manera separaríamos la sal del agua, pero para ello tuvimos que invertir energía en forma de calor. Em, Disolución de sustancias, lo mismo. Entonces, pues este es el último caso de irreversibilidad química y pues si se fijan todos los casos en los que, en los que hablamos de irreversibilidad, em, pues alguno de ellos va a estar en alguno, ustedes escojan cualquier proceso natural, físico, de alguna máquina, de algún ser vivo, lo que ustedes quieran, y en alguno va a haber algún caso de irreversibilidad de los que hablamos. Y entonces por eso es que una implicación de la segunda ley de la termodinámica es que todo proceso natural espontáneo es irreversible. Entonces, como implicación de la segunda ley, tenemos que todo proceso natural espontáneo es irreversible. Y pues para que sea reversible un proceso, se requeriría uno que sea realizado cuasi estáticamente, pero como vimos no basta porque puede haber procesos cuasi estáticos irreversibles, y entonces la segunda condición que se necesita es que no incluya algún efecto disipativo. Entonces, por ello, todos los procesos reversibles pues, son meramente un concepto idealizado, pero se introducen en termodinámica ya que permiten resolver problemas analíticamente. Eh, pues, los resultados obtenidos sirven de caso límite ideal, también sirven como base para aproximaciones o para realizar métodos perturbativos para describir situaciones reales y que no sean tan ideales. Entonces, como conclusión, nos quedamos que los procesos reversibles no existen en la realidad, em, que todos los procesos naturales son irreversibles y esto gracias a los enunciados de Kelvin, Planck y de Clausius. Más adelante vamos a ver otro equivalente de la segunda ley de la termodinámica y vamos a empezar a ver la eficiencia de los procesos, de las máquinas y de la entropía.